profetiza es el que habla de parte de Dios. Y si uno profetiza sin que Dios haya hablado, entonces esa profecía no es verídica, no tiene respaldo, ni va a tener cumplimiento. Es como querer usurpar una función. Pero cuando Dios quiere hablar, Él inspira a hombres o mujeres con un mensaje que está en su corazón para darlo a conocer. Entonces, es de la mente de Dios y es el consejo de Dios el que los profetas proclaman. Quiero que miremos para entenderlo mejor un poquito de los profetas del Antiguo Testamento, que es donde más se habla de profetas. Y por supuesto vamos a hablar mucho también de los profetas del Nuevo Testamento, que tienen algunos ángulos diferentes en la aplicación del ministerio. Quiero que tengan sus Biblias abiertas porque todos vamos a ir participando con las citas que les voy dando. El profeta del Antiguo Testamento es alguien que recibía un mensaje de parte de Dios y lo daba a conocer a la gente, a su pueblo, a una nación o a un hombre en particular. En el libro segundo de Samuel, en el capítulo 23, Samuel dice: el Espíritu del Señor habló por medio de mí, puso sus palabras en mi lengua. Eso nos deja bien claro la procedencia del mensaje que el profeta habla, predica. El Espíritu del Señor habló por medio de mí. Entonces, ¿qué está diciendo? Que son un instrumento de comunicación. Pero puso sus palabras en mi lengua. Entonces, Él habló las palabras que el Señor puso en su boca. Hay otro texto en el libro de Isaías que dice: en tu boca he puesto mis palabras y con la sombra de mi mano te cubrí. Bueno, entonces Dios ha usado desde todos los tiempos varones y aún mujeres para dar a conocer. Es menos común oír hablar de profetisas, pero sin embargo sí había mujeres profetisas. Quiero decirle que cómo es que alguien llega a ser profeta de Dios, o cómo en el Antiguo Testamento llegaba alguien a ser profeta de Dios. Primero, es una persona llamada directamente por Dios. Eso es a diferencia del sacerdocio. El sacerdocio era una función heredada. Déjenme explicarlo de esta manera. Cuando Dios llamó a Aarón por medio de Moisés para ejercer el sacerdocio, toda la tribu de Leví fue escogida para que de ahí salieran los sacerdotes, de modo que cualquier sacerdote era de la tribu de Leví. Y los hijos de Aarón, y los hijos de los hijos de Aarón, todos venían siendo sacerdotes. En ese sentido, era un ministerio hereditario. Contrario a eso, el ministerio profético no es así, no es un oficio heredado, sino que es un llamamiento de Dios especial en algún momento determinado para responder a una necesidad del pueblo. Algunos profetas, como Isaías, por ejemplo, también sus hijos fueron profetas, porque él dice: yo y los hijos que Dios me dio somos por profeta a las naciones. Bueno, en ese caso particular era así. Tuvieron los hijos una función profética. Tenemos un caso, por ejemplo, como Samuel. Samuel fue llamado a una función sacerdotal y profética al mismo tiempo, pero no era sacerdote por herencia. El Señor lo constituyó porque fue el momento de la necesidad. Bueno, ustedes han oído también que
algunos de los profetas del Antiguo Testamento se les llamaba videntes. ¿Han oído esa palabra? ¿Videntes? No. Bueno, el profeta era el vidente de Jehová. ¿Por qué le llamaban vidente? Porque podía ver en el mundo espiritual las cosas que no están al alcance de los ojos naturales de los hombres. Entonces, los malos entendidos y la distorsión diabólica sobre eso ha hecho que se levanten los psíquicos, los adivinos que pretenden conocer las interioridades del mundo sobrenatural. Puede ser que haya cosas sobrenaturales que ellos entiendan, pero la presencia no es de Dios. Cuando Dios levantaba a un hombre, era aquel que lo llamaba, y lo llamaba específicamente y ponía él un mensaje o varios mensajes, o según la necesidad. Era un oficio que desempeñaba el hombre que era llamado. Entonces, ¿de qué podríamos decir que era un vidente? Elías era un vidente. Será el vidente de Jehová. Eliseo, otro vidente, el vidente de Jehová. ¿Por qué? Porque ellos iban a ser consultados en los momentos de crisis para que declararan lo que Dios les decía a ellos respecto al presente o al futuro de aquella nación o de un hombre particular, como por ejemplo las profecías de Elías, las confrontaciones de Elías con Acabe, que acá fueron muy fuertes. Bueno, pero algunos otros no se dice que eran videntes, como Jeremías era un profeta de Dios muy fuerte, muy confrontativo, pero no lo categorizaría yo, no lo calificaría, no lo entraría en la galería de videntes, pero un profeta de Dios muy importante. Bueno, entonces ahora hablemos, ya tienen el panorama de lo que es el oficio profético, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, ya lo tienen. Si tienen dudas, pregúntenme para que podamos tenerlo bien claro. Vamos a repasar un poquito para que les quede bien claro. Profetizar es declarar el pensamiento y el propósito de Dios para una vida, para una persona, para una nación. ¿Quién profetiza? En el Antiguo Testamento, un hombre llamado de Dios a una función específica. ¿Qué podía ver este profeta? Podía orar y clamar respecto a una situación particular y recibir de Dios una respuesta y comunicarla. Por eso le llamaban el vidente de Jehová. Es cuando los reyes, los generales estaban en crisis, iban a buscar al vidente de Jehová, al profeta de Dios, para que él orara, intercediera y Dios les revelara lo que Dios quería hacer o la salida que Dios les iba a dar a ellos. Entonces era una función oficial, digamos, era un oficio que desempeñaba. Ya eran hombres, varones específicos. No era cuestión de que un rey en guerra se paraba y ¿quién va a profetizar? No. Iban a buscar expresamente al varón de Dios que había sido llamado. ¿Cómo llamaba a Dios? Miren, como estoy tratando de explicarles el cuadro del Antiguo Testamento, cuando Elías estaba cansado ya y según él ya listo para entregar el ministerio, Dios le dijo: largo camino te resta. Digo, tienes que ir a ungir a Jehú por rey y a Eliseo por profeta en lugar tuyo. Entonces cuando Elías llegó con Eliseo, fue el llamado de Dios expresamente a Eliseo, porque Eliseo estaba haciendo otra cosa. No era el interés de su vida, o quizás sí era el interés, pero no se consideraba su mismo profeta. Pero cuando dio el llamado de Dios, solo le dijo: ay Señor, ¿qué tengo yo contigo? Aceptó el llamado
Jeremías, aún Jeremías fue llamado, porque dice, desde el vientre de tu madre te escogí. Y cuando Jeremías empezó el ministerio profético, le dijo al Señor, si yo soy un niño. Y Dios dijo, no digas que eres un niño, porque todo lo que yo te diga, eso es lo importante, lo que yo te diga, que digas, vas a decir. Les guste o no les guste. Y entonces, yo quiero decirles que la mayor parte de lo que Jeremías profetizó no les gustó. Y como no les gustaba, lo metieron preso, lo echaron de un pozo, le hicieron comer toda clase de maldades porque no les gustaba el mensaje que comunicaba, pero era de parte de Dios. Bueno, yo creo que con eso ya tenemos lo que es la profecía del Antiguo Testamento, ¿verdad? Ahora vamos a ver en el Nuevo Testamento que es lo que todo nos interesa, por supuesto, todo, porque no podría haber profecía en el Nuevo Testamento si no tuviera una base en el Antiguo Testamento. Si Dios no hubiera inspirado antes a hombres por su Espíritu Santo, no tendría el mismo respaldo del ministerio profético del Nuevo Testamento. Vamos a ver entonces los profetas del Nuevo Testamento. Según el pasaje de Efesios 4:11, donde habla de qué los constituyó los profetas, tenemos después al apóstol Pablo diciendo que ellos fueron los que pusieron las reglas doctrinales para la iglesia. ¿Quiénes? Los apóstoles y los profetas. Dice los fundamentos, pero yo no quiero usar aquí la palabra fundamento, porque cuando dice después que ninguno puede poner otro fundamento que ya está puesto, el cual es Cristo Jesús. Entonces, sobre el fundamento que es Cristo Jesús, los profetas, los apóstoles y profetas trazaron las reglas para la iglesia, las normas, los estatutos, los procedimientos, la conducta, la estructura doctrinal de la iglesia, la trazaron ellos, pero con base en el fundamento que ya estaba puesto, es Cristo Jesús. Porque si una iglesia profetiza, habla, tiene ministerios que no tienen como fundamento principal a Cristo, pues será una secta, pero no es la iglesia de Jesucristo. Eso tenemos que tener bien claro. Bueno, entonces vamos a ver. Se dice entonces que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Vamos a ir a Efesios 2:20 para que ustedes lo confirmen. Y luego a Efesios 4:11, que es donde están los ministerios constituidos, que ya se los dije. A ver, Biblias abiertas. Dilo recio porque la cámara lo está grabando y tiene que salir en el video. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo de Jesucristo mismo. La principal piedra del ángulo, Jesucristo. Edificados sobre los fundamentos de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿por qué a Jesucristo se le llama la piedra del ángulo? En la antigüedad, los constructores, los arquitectos, el constructor tomaban una piedra y la ponían en una esquina donde iban a construir y de ahí trazaban las líneas rectas. Yo creo que todavía funciona así, ¿verdad? Cuando van a construir para poner escuadra. A partir de un ángulo escuadrado, el edificio va también. Se ponía una piedra fundamental y a partir de ahí se podía estructurar. Entonces, un edificio se puede construir a partir de un diseño, a partir de un principio fundamental. Entonces, los ministerios, cuando la iglesia funciona como una casa, como un ministerio, como una familia, como una fundación, entonces va a partir
profetas de la Biblia. Quiero explicar eso. Fundamental, reglamentado. Los apóstoles de hoy y los profetas de hoy ya no pueden agregar ni cambiar nada de lo que está escrito. Si yo tuviera una función profética y me pongo a profetizar, no puedo salirme de lo que ya está trazado en la palabra. Si yo tuviera una función apostólica, no puedo salirme de los fundamentos que ya están escritos. ¿Por qué? Porque el canon bíblico ya se cerró. Dice que los profetas del Antiguo Testamento, hasta Juan profetizaron. Una nueva generación de profetas del Nuevo Testamento son aquellos que el Espíritu Santo ha ungido y que el Señor Jesucristo ha confirmado y levantado para una función parecida pero un tanto diferente a los profetas del Antiguo Testamento. Entonces ya vimos que están puestos en fundamento los encargados por los apóstoles y profetas. Ahora, ¿quién llamó a los profetas? Efesios 4:11, ya se los dije, pero quiero que lo lean para que lo afirmen ustedes mismos. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Quién? ¿Quién? ¿De quién habla? De Jesucristo. Él mismo los constituyó. ¿Qué quiere decir eso? Que son los ministerios constituidos. O sea, ven, yo te pongo en esta función, en el desempeño de este ministerio. ¿Quién lo hizo? Jesús estableció que la iglesia operara bajo la administración de esos 5 ministerios. Entonces, hay una cosa importante aquí que notemos. En la lista que Pablo hace, los profetas tienen el segundo rango debajo de los apóstoles. Entonces, por consiguiente, los profetas estaban sujetos a los apóstoles. O sea que sí podían fundamentar, pero como que dice la última palabra la tenían los apóstoles. Quiero que vaya ahora a 1 Corintios 14:37 para verificar y certificar esto que les estoy diciendo. Es 1 Corintios 14:37. 3:7. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Bueno, ¿quién escribe eso? Pablo. Pablo. ¿Qué era Pablo? Apóstol. Apóstol. El apóstol escribe a los profetas. Si alguno se cree profeta, reconozca que lo que yo he establecido, que lo que yo he puesto es del Señor. Entonces tenía que haber armonía y acuerdo. No era cuestión de que el apóstol dice esto y el profeta dice esto. ¿De qué lado nos quedamos? No. El profeta estaba en un rango de sujeción, quizá no menos importante, pero sí de sujeción al ministerio apostólico. Eso fue al principio en el libro de los Hechos y durante se estuvieron escribiendo las epístolas. Entonces, vamos a ver dos cosas. Una es el propósito de la profecía como don del Espíritu Santo. Se recuerda que cuando hablamos en 1 Corintios 12, en 1 Corintios 11 y en 1 Corintios 14, habla de los dones del Espíritu. Y ya se recuerda que los categorizamos en 3 grupos. También se recuerda de eso, ¿no? Esos son dones del Espíritu, no son funciones de los hombres. Los hombres, las mujeres, podemos profetizar tocados por el Espíritu Santo en el ejercicio de un don. Entonces, eso es lo que quiero aclarar primero, que hay 2 formas de profetizar. Una es de una inspiración momentánea del Espíritu Santo en medio de la congregación o alguien que es usado para eso.
y lo otro es alguien que tiene el oficio profético. Entonces, el propósito de la profecía, como don del Espíritu está definido por Pablo. Pablo mismo la define. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y consolación. Y el que profetiza edifica a la iglesia. Lean ustedes 1 Corintios 14, versículos 3 y 4. Lean ustedes para que existen su Biblia. 1 Corintios 14, versículos 3 y 4. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica A la iglesia. Okay. Entonces, ¿a quién edifica el que profetiza? A la iglesia. Entonces, la profecía como don, ¿para qué es? Es para edificación, consolación y exhortación. La Biblia lo pone así, el texto literalmente dice edificación, exhortación y consolación. Entonces, esos tres ángulos, esos tres principios, esas tres cosas son las que básicamente va a ser el que profetiza en la iglesia. Consolar, edificar es levantar, es fortalecerte, es reconstruirte, eso es, ¿verdad? Consolar, exhortar y edificar. ¿Exhortar qué es? Exhortar es levantarte el ánimo. Exhortar es animarte para que sigas adelante. Entonces, esas son las funciones del ministerio, no del ministerio, de la función de profecía como don. Ahora, vamos a ver la función como ministerio profético constituido por Cristo. En Hechos 15:32, ¿alguien lo lee? Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con la abundancia de palabras. Judas no es aquel que ya saben ustedes, ¿verdad? Es otro Judas. Judas y Silas. Silas parece ser el mismo Silvano, que parece en otros casos como Silvano. Tal vez Silas sea como un diminutivo, como un nickname. Entonces, dice que como Judas y Silas eran profetas, ¿qué fue lo que hicieron? Consolaron y animaron a los hermanos. ¿Quién necesita consolación? ¿Quién necesita consolación? El que está triste, el que está desanimado, el que está desconsolado. ¿Quién necesita ánimo? El que está decaído, el que está desanimado, el que está ánimo. Entonces, los profetas hicieron esa función. Ustedes ven un poco de diferencia entre el ministerio profético del Antiguo Testamento y el del Nuevo Testamento. ¿Sí la ven? Se me hace que no la ven. Mientras que el profeta del Antiguo Testamento era el que iba a ser como la palabra, como el mandato seguro de Dios en ese momento, en esa situación particular. En el Nuevo Testamento, el profeta solo es un anunciador. Dios tiene promesas para tu vida. ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás desconsolado? ¿Por qué te sientes frustrado? Si Dios tiene promesas para tu vida, si Dios quiere levantarte. Entonces, la voz profética es exhortación, es ánimo y es consolación. Claro, no quiere decir que no haya un ver en el mundo espiritual. Sí lo hay. Sí lo hay. Por ejemplo, sí se puede predecir el futuro en una función profética, pero no fue el mensaje principal de los profetas del Nuevo Testamento. No. Sí hay algunos casos, y yo quiero mencionarles de un profeta especial
que aparece en el libro de los Hechos en dos ocasiones. Una es en Hechos 11, 27 al 29. ¿Quién lo tiene? Vaya preparándose. Y otro va a leer después Hechos 21, 10. Hechos 11, 27. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Bueno, Agabo dice que descendieron profetas. Descendieron quiere decir que Jerusalén estaba como geográficamente en una posición más alta. Es una forma de decir que salieron de una ciudad y llegaron a otra. Y dentro de esos profetas había uno llamado Agabo. Este Agabo tenía una función muy particular. Ustedes lo van a ver en el siguiente texto que vamos a leer. Porque dice allí, literalmente dice, daba a entender por el Espíritu. Si daba a entender, no estaba hablando palabras. Pudieron haber sido palabras, pero tal parece que no eran palabras. Dice que daba a entender que vendría una gran hambre sobre la tierra. Entonces, ¿qué hicieron los hermanos? Creyeron esa profecía. Y cuando el hambre llegó, ellos habían hecho previsión para enviar a los hermanos necesitados que estaban pasando hambre. Ustedes ven, quiero que miren esto. La profecía fue cierta. ¿Fue cierta? Sí fue cierta. Digan sí, porque sí fue. Bueno, luego, ¿la creyeron los hermanos? La creyeron. Ok. Se quedaron con los brazos cruzados nada más. Ya lo sabemos. Ya lo sabemos, pobrecitos los hermanos de Jerusalén. Les va a ir bien feo. Se quedaron así. Hicieron una previsión. Pero que si el Espíritu Santo dice esto por medio de un profeta, nosotros lo creemos. Y luego vamos a hacer algo. Cuando Dios habla, es para hacer algo. No es para que nos quedemos de brazos cruzados. Si necesitamos arrepentimiento, hay que arrepentirse. Si necesitamos tomar una acción, una resolución, hay que tomarla. Pero es para que nos involucremos en una acción. Entonces, los hermanos de Antioquía creyeron. Sí. Dijeron, ok. Si eso es cierto, vamos a prever, vamos a reunir provisiones, granos básicos, como diríamos hoy, la despensa familiar para los hermanos. Y lo prepararon y lo enviaron. Entonces, cuando llegó la crisis allá, los hermanos estuvieron suspiros porque hubo una voz profética que alertó y hubo hermanos que creyeron. Bueno, ahora vamos al siguiente texto y aquí vamos a ver otros aspectos de este mismo profeta. Está en Hechos 21:10. ¿Ya lo tienen? Y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose a los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros
una reunión en la iglesia, tomó el cinto de Pablo y se ató con él. Esto era un profeta bien dramático. Les digo esto porque muchas veces las palabras se las lleva el viento. Uno habla de parte de Dios y no lo captan, y si lo captan espontáneamente lo olvidan. Este profeta quería asegurarse de que lo que estaba diciendo iba a ser asimilado y repetido. Entonces, por eso les llamé la atención cuando dice en el otro pasaje anterior, daba a entender por el Espíritu. Y eso nos dice que no solamente eran palabras. Aquí usó atarse y después palabras. Yo pienso que los hermanos lo miraban y decían, ¿qué está haciendo este? Tomó el cinto de Pablo. Y Pablo no se lo resistió. Se ató los pies y las manos. ¿Qué querrá decir con eso? Pero a nadie pasó desapercibido aquel acto. Era un acto dramático. Y luego dijo, así van a ser de Jerusalén, con el varón al que pertenece este sitio. Quiero que tomen nota de esto otro. En la primera profecía de Agabo, se involucraron en la acción, hicieron planes, guardaron granos, provisiones y las mandaron. En esta segunda profecía, nadie hizo nada. Se quedó así. Y Pablo siempre fue a Jerusalén. Ahora, ¿la profecía para qué vino? ¿Para que Pablo no fuera? No fue para decirle a Pablo no vayas, sino para que supiera de antemano lo que le esperaba. Entonces, nadie, los hermanos de Pablo no vayas allá, se quedaron tristes, te queremos mucho, aquí te apreciamos, aquí estás bien, ¿qué tienes que ir a hacer a Jerusalén? Y él dijo, yo estoy dispuesto no solamente a ser atado, sino aún a morir. Con pleno conocimiento de lo que le esperaba. De modo que cuando llegó a Jerusalén, lo capturaron y lo aprisionaron, no fue sorpresa para él. Estaba prevenido espiritualmente y emocionalmente. Ustedes ven la importancia de la profecía. ¿Cómo son las reacciones? El Espíritu Santo nos va a dar las reacciones. Si Pablo hubiera sido otro, sin la plena convicción de su función como siervo de Dios, sin la plena convicción del llamado de Dios, entra en temor. Y en lugar de la Jerusalén sale para otro lado. Pero no, porque digo, estoy dispuesto. Si eso es lo que Dios tiene reservado para mí, lo voy a aceptar. Si eso me van a hacer por causa de Cristo, lo voy a aceptar. Y siempre se dispuso a ir. Entonces ustedes ven, profecía en el Nuevo Testamento, eventos futuros muy pocos se ven, pero sí los hay. Yo miro, casi podría decir que solamente este profeta Agabo estuvo anunciando cosas que vendrían. Un hambre, una percepción para Pablo. Los demás mensajes proféticos fueron diferentes. Quiero que miren esto también. La profecía tiene una función importante en relación con la capacitación de Timoteo para el ministerio. Vaya a 1 de Timoteo 4:14. No descuides el don que hay en mí, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Pablo le trae memoria a Timoteo. Fuiste llamado. Los del presbiterio te pusieron las manos. Hubo una voz profética que te confirmó el llamado. Entonces, esa voz profética tuvo una función muy especial en el ánimo y en la disposición de Timoteo
Timoteo, la afirmación. Imagínense que lo va a hacer dramáticamente. A ver, chiquito, otra vez. Chepito de Timoteo. Pasó por el presbiterio, le pusieron las manos para enviarlo. Dentro de todos había un profeta y alzó la voz. Tuvo que haber dicho un mensaje como parecido a este, tal vez más importante. Tú eres mi hijo, yo te he llamado, estaré contigo, enfrentarás dificultades, no es fácil la tarea que te estoy dando, pero yo estaré contigo. Yo he puesto mis palabras en tu boca, yo te he cubierto con la sombra de mi mano. Yo estaré presto a respaldar cuando tengas que ministrar la palabra, cuando tengas que enfrentar a tus enemigos, cuando tengas que evangelizar a los perdidos, cuando tengas que enfrentar a los fanáticos. Yo estaré contigo, nunca te dejaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y luego se acercó Timoteo. Pablo le dice: de esa manera fuiste llamado. Cuando te pusieron las manos y te delegaron, hubo una voz profética que te confirmó el llamado. Eso no lo olvides, eso tenlo presente. Hermano, cuando uno recibe una voz profética, debe guardarla y atesorarla como algo que vino de parte de Dios. Yo tengo que guardar la voz profética que el Señor me dijo: eres un sembrador de mi palabra. Y eso nunca me perdido de vista. Y por eso es que siempre sembrando la palabra. A donde quiera que voy a sembrar la palabra. Porque el Señor proféticamente eres un sembrador. Bueno, cada uno de nosotros quizá tengamos alguna voz profética que en algún momento nos fue dada. Pero si en aquel momento no le dimos importancia y luego lo olvidamos, no vamos a ser efectivos en el llamado de Dios para ser realizados en aquello a lo que Dios nos ha llamado. La voz profética pierde el poder cuando nosotros los hombres no nos disponemos a aceptar y poner por obra lo que la voz profética dice. Cuando se levanta la voz profética sobre ti y te diga que tienes un llamado específico del Señor, hazle caso, trabaja en ello, dispón tu corazón, no entres en temor y vas a ver el favor de Dios. Bueno, ese es un aspecto también de los profetas del Nuevo Testamento. ¿Va tomando nota de los aspectos del profeta del Nuevo Testamento? Les digo, ¿sabe por qué se lo estoy diciendo? Porque también ahora hay muchos profetas y uno tiene que aprender a discernir. Hay en las iglesias una debilidad arrastrada del mundo. En el mundo, la gente sin Cristo. Muchos van por los grupos, con los amoreos, con los psíquicos, a ver qué les depara el futuro. ¿Es cierto? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Es cierto? Ustedes se sorprenderían de la cantidad de gente que anda buscando eso. A ver qué me dicen las estrellas. Las estrellas no son las que deben determinar tu destino. Es Dios que debe determinar tu destino. Bueno, pero la gente anda tras eso. Y esa raíz muchos la arrastran cuando vienen a la iglesia. Y cuando miran que alguien es usado por un don profético, allá andan detrás. A ver qué me dice a mí. Que me profetice. Yo quiero que me profetice para que me diga algo bonito. Corren el miedo que le diga lo que le digas. Vas a encontrar a la mujer de tus sueños, al hombre de tus sueños. Te va a atropellar la dicha, te va. Se corre en esos pies. Por eso, hermanos, uno tiene que ser equilibrado. Cuando Dios te quiere decir algo, Él te lo va a decir. Él te lo va a decir.
Haciendo un poco de memoria, hace muchos años yo me acuerdo que en la iglesia, en una iglesia de poder donde íbamos, se estableció el ministerio apostólico del pastor, y sí tenía señales apostólicas. Entonces surgieron también ministerios proféticos, y había un profeta que todo el mundo andaba detrás de él para ver qué le decía. Y yo me recuerdo, sucedió una cosa curiosa. Una vez fue un hombre y se le puso enfrente, y cuando el profeta le puso las manos cayó al suelo. Entonces se quedó viendo. ¿Y sabe qué? Se le dio una patada. ¡Levántate, mentiroso! No estás tocado por el Espíritu. Y el Señor, sí, me estoy haciendo. Estaba haciendo. Bueno, pero lo que quiero decirles es, ¿por qué la gente andaba detrás del profeta? Sí, si el profeta tiene discernimiento y te ve en la multitud y tiene algo para ti, él te lo va a decir. Él te lo va a decir. No va a elaborar algo específico para ti. Entonces hay que tener cuidado, tiene que ser equilibrado, porque en nuestro tiempo hay mucha tendencia a hacer eso, andar buscando eso. Yo sé que te da risa porque ya lo sabes. Bueno, otro aspecto del ministerio profético de nuestro tiempo, de la iglesia de los hechos por acá. Vamos a ver ahora el mensaje que Dios le dio, que el Espíritu Santo le dio a Pedro después en el día de Pentecostés. Joel 2, creo que no es 8, es 28. Lea Joel 2, 17, de ahí en adelante. Si hay uno donde dice, esto es lo que dijo el profeta Joel. Ese quiero que busque. No sé si yo se lo puse en el papel, pero ese es el texto que quiero que encuentres. Cuando Pedro dice, esto es lo que dijo. Hechos. Está en Hechos 2:17. Es una referencia a lo de Joel 2:28. ¿Ya lo ves? Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Mas esto es el 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y ahí empieza a decir qué fue lo que el profeta Joel dijo. Y dijo, derramaré de mi espíritu. Ahora, lo que quiero que entienda aquí es que Pedro estaba reafirmando, confirmando la voz profética de Joel. Como estaba diciendo, aquí hoy se cumple lo que dijo Joel. Entonces también era una voz profética, porque estaba afirmando que lo que estaba pasando en aquel momento, que la gente no entendía, era lo que había dicho Joel. Entonces, tan profética era la voz de Joel, como profética era la voz de Pedro en ese momento, afirmando el cumplimiento del evento profetizado por Joel. Hoy, es como cuando Jesús dijo, hoy se ha cumplido ante nosotros esta escritura. Hablando del mismo Jesús en otra ocasión, y aquí Pedro, en el momento del día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió y todos estaban hablando lenguas, estaban como borrachos, entonces la gente estaba confusa, los mirones, no los que estaban recibiendo. Entonces Pedro dijo, esto es lo que ustedes nunca habían entendido, que dijo Joel, que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Eso es lo que está pasando en este momento. Fue una voz profética de Pedro afirmando que lo profetizado por Joel estaba teniendo cumplimiento.
¿Estamos claros en eso? Bueno, entonces, para terminar, el don de profecía permanece en efecto hoy en la iglesia. En cualquier iglesia donde se reconocen los dones espirituales, porque donde no se les abre espacio y no se reconocen, no va a pasar nada. Pero si nosotros creemos que los dones del ministerio están presentes hoy, entonces los dones van a operar, van a tener libertad. Ahora, ¿qué podemos esperar nosotros ahora de una voz profética? ¿Qué podemos esperar? Edificación, exhortación y consolación. Podemos esperar una comunicación de los propósitos de Dios, como lo hizo Agabo, y que eventualmente también podrían ser sucesos futuros. No es la norma en el Nuevo Testamento, pero puede suceder, sucedió en alguna ocasión. Y luego, ¿qué más? Podemos esperar una confirmación, una afirmación del cumplimiento de una profecía, como lo hizo Pedro. Las profecías del Antiguo Testamento, las del Nuevo Testamento, están tomando cumplimiento. Cuando nosotros vemos un evento en la humanidad, un evento en la naturaleza, podemos entender, o alguien puede decir, esto es la profecía. Entonces, la profecía del Nuevo Testamento es también para decir eso. Si el Señor dijo que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, ¿qué podemos esperar nosotros? Que el Espíritu Santo se va a derramar en nuestro medio y que como resultado va a haber un crecimiento expansivo en la iglesia. ¿Podemos expectar eso? Sí, porque está profetizado. Y las profecías bíblicas no van a ser mentirosas. Las profecías que se levantan hoy, no digan, alguien ponerse en duda. Pero lo que ya está dicho, va a tener cumplimiento. Bueno, entonces podemos expectar nosotros el cumplimiento de una o de varias profecías. Ahora, ¿cuáles son los riesgos? Los riesgos son que siempre hay lobos que se visten de oveja para meterse en el lobo. Los riesgos son que nosotros podemos ser incautos y dejarnos guiar por la voz de la gente. ¿Qué va a pasar? Si viene un mensaje profético y le dice al hermano Alfonso, es esto y esto y esto, y yo digo que esto y aquello, el Espíritu Santo de Dios le va a confirmar internamente a él. Pero si él lo cree de primeras a primeras y actúa con base a lo que oyó sin tener una confirmación interna, está corriendo riesgos. El Espíritu Santo de Dios nos ha sido dado a todos. Cada uno de nosotros tenemos el Espíritu Santo. El apóstol Juan dice: vosotros tenéis la unción y la unción permanece. Cuando alguien te habla de parte de Dios, Dios lo va a confirmar en tu interior, en tu corazón. Si te dijeron algo y no sientes nada, ni pasó nada, ni por tu mente, en tu corazón, no le hagas caso. Porque el Espíritu Santo te va a mantener. Por eso, por supuesto, si tienes la sensibilidad espiritual para percibir y recibir. Bueno, termino con este texto de Jeremías 23, los versos 21 y 22. Este sí lo voy a leer yo aquí porque está aquí en el texto escrito. Dice: yo no envié a esos profetas, pero ellos corrieron. Ni siquiera les hablé, pero ellos profetizaron. Si hubieran estado en mi consejo, habrían proclamado mis palabras a mi pueblo, los habría hecho volver de su mal camino y de sus malas acciones. Pablo, el libro Jeremías aquí está describiendo que paralelo al ministerio profético que él tenía, porque Dios se lo había dado, había otros profetas que profetizaban de su propia cosecha, de su propia cuenta. De hecho, en el tiempo de Jeremías, los reyes, o el rey Joaquín, creo que era, tenía un
iban con el rey a decirle las cosas que el rey quería oír, porque estaban acomodados a comer de la mesa del rey, a vivir de la porción del rey. Entonces, el siervo de Dios, con un llamado auténtico, no va tras eso, va tras obedecer el consejo de la palabra. Los dejo con eso para que el Señor les dé discernimiento y aprendamos a aprovechar los ministerios que Dios ha levantado en la iglesia, pero también a tener alerta. El Espíritu Santo de Dios nos ha dado dentro de todos los dones discernimiento de espíritu. Entonces tenemos que discernir. Cuando